En el verano de 1776, un hombre de 33 años se sentó en una habitación alquilada en Filadelfia para redactar uno de los documentos más influyentes de la historia moderna. Thomas Jefferson, delegado de Virginia ante el Congreso Continental, tenía la tarea de articular las razones por las cuales las 13 colonias americanas debían separarse del Imperio Británico. Las palabras que escribió resonarían a través de los siglos. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre sí estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras no eran mera retórica revolucionaria. Jefferson creía genuinamente en los principios de la Ilustración que había absorbido a través de sus extensas lecturas de John Locke, Montesquieu y los filósofos franceses. Era un hombre de una erudición extraordinaria, versado en arquitectura, música, ciencias naturales, agricultura, derecho y filosofía política. Su biblioteca personal, que eventualmente formaría el núcleo de la Biblioteca del Congreso, contenía miles de volúmenes en múltiples idiomas. Diseñó su propia mansión en Monticello según principios neoclásicos, inventó mejoras para el arado, estudió paleontología y mantuvo correspondencia con los intelectuales más destacados de su época. Para sus contemporáneos, Jefferson representaba lo mejor del experimento americano, un caballero ilustrado que combinaba el refinamiento europeo con las virtudes republicanas del Nuevo Mundo. Su carrera política fue igualmente distinguida. Sirvió como gobernador de Virginia durante la Guerra de Independencia, como ministro plenipotenciario en Francia, donde fue testigo de los primeros años de la Revolución Francesa, como primer secretario de Estado bajo George Washington, como vicepresidente bajo John Adams y finalmente como tercer presidente de los Estados Unidos de 1801 a 1809. Durante su presidencia concretó la compra de Luisiana, que duplicó el territorio nacional y envió la expedición de Lewis y Clark a explorar el continente hasta el Pacífico. Sin embargo, había una contradicción fundamental en la vida de este apóstol de la libertad, una contradicción que él mismo reconocía, pero que nunca pudo o quiso resolver. Thomas Jefferson era propietario de esclavos. A lo largo de su vida poseyó a más de 600 personas africanas y afroamericanas. Cuando escribió que todos los hombres son creados iguales, lo hizo mientras personas esclavizadas trabajaban en sus campos, cocinaban sus alimentos, vestían su ropa y satisfacían cada una de sus necesidades materiales. Virginia y el sistema esclavista. Para comprender la vida de Jefferson y las contradicciones que la definieron, es necesario entender el mundo en el que nació y creció. Virginia, en el siglo XVIII, era la colonia más antigua, más poblada y más rica de la América británica. Su prosperidad se basaba casi exclusivamente en un producto, el tabaco, y la producción de tabaco a su vez dependía de un sistema de trabajo forzado que se había consolidado a lo largo de más de un siglo. La esclavitud no llegó a Virginia como un sistema completamente formado. Los primeros africanos que arribaron a las costas de la colonia en 1619 ocupaban una posición legal ambigua, similar en algunos aspectos a los sirvientes por contrato europeos. Sin embargo, a medida que la demanda de mano de obra creció y la oferta de sirvientes blancos dispuestos a cruzar el Atlántico disminuyó, los colonos virginianos fueron desarrollando un cuerpo legal que transformó gradualmente a los africanos y sus descendientes en propiedad perpetua. Para mediados del siglo XVII, las leyes de Virginia habían establecido los principios fundamentales que gobernarían la esclavitud durante los siguientes 2 siglos.
La condición de esclavitud se heredaba por línea materna. Los hijos de una mujer esclavizada eran automáticamente esclavos sin importar quién fuera el padre. Esta regla tenía consecuencias profundas que examinaremos más adelante. Los esclavizados no podían poseer propiedades, firmar contratos, testificar en juicios contra personas blancas, aprender a leer o escribir, reunirse sin supervisión o viajar sin un pase escrito de su propietario. Podían ser comprados, vendidos, alquilados, hipotecados, heredados y castigados físicamente a discreción de sus dueños. El sistema esclavista de Virginia no era simplemente una institución económica, era una estructura social total que organizaba cada aspecto de la vida colonial. La riqueza se medía no solo en acres de tierra, sino en el número de personas esclavizadas que uno poseía. Las familias más prominentes de la colonia, los Randolphs, los Carters, los Byrds, los Lees, basaban su posición social en extensas propiedades trabajadas por cientos de esclavizados. El joven Thomas Jefferson nació dentro de este mundo como heredero de una de estas familias de la élite plantadora. Los orígenes de Jefferson Thomas Jefferson nació el 13 de abril de 1743 en Shadwell, una plantación en el Piedmont de Virginia. Su padre, Peter Jefferson, era un plantador próspero y agrimensor que había acumulado tierras y esclavizados a través de una combinación de trabajo, especulación y matrimonio ventajoso. Su madre, Jane Randolph, provenía de una de las familias más distinguidas de la colonia, lo que le otorgó al joven Thomas acceso a los círculos más elevados de la sociedad virginiana. Peter Jefferson murió cuando Thomas tenía apenas 14 años, dejándole una herencia considerable, aproximadamente 5,000 acres de tierra y más de 20 personas esclavizadas. Esta herencia aumentaría dramáticamente cuando Jefferson alcanzó la mayoría de edad y asumió el control total de sus propiedades. Para cuando se graduó del College of William and Mary y fue admitido al Colegio de Abogados de Virginia, ya era uno de los jóvenes más ricos de la colonia. En 1772, Jefferson se casó con Martha Wales Skelton, una joven viuda de 23 años que era considerada una de las mujeres más atractivas e inteligentes de Virginia. Martha aportó al matrimonio una dote sustancial, incluyendo tierras y esclavizados, pero fue la muerte del padre de Martha, John Wales, al año siguiente, lo que transformó dramáticamente la situación económica de Jefferson. John Wales había sido un abogado y comerciante de esclavos próspero, uno de los hombres más ricos de Virginia. Cuando murió en 1773, sus herederos, incluidos Thomas y Martha Jefferson, recibieron 11,000 acres de tierra y 135 personas esclavizadas. Esta herencia convirtió a Jefferson en uno de los mayores propietarios de esclavos de Virginia. También introdujo en su vida a la familia Hemings, cuya historia estaría entrelazada con la suya de maneras que él nunca imaginó cuando aceptó la herencia de su suegro. La familia Hemings y los orígenes de Sally, entre las personas esclavizadas que llegaron a Monticello como parte de la herencia Wales, se encontraba Elizabeth Hemings, conocida como Betty, y sus numerosos hijos. La historia de Betty Hemings ilustra las complejidades y crueldades del sistema esclavista de una manera particularmente perturbadora. Betty Hemings había nacido alrededor de 1735, hija de una mujer africana esclavizada y de un capitán de barco inglés. Esta mezcla de ancestros africanos y europeos la clasificaba, según las categorías raciales de la época, como mulata. Betty fue propiedad de John Wales durante gran parte de su vida adulta. Tuvo varios hijos con un hombre esclavizado antes de que Wales, tras la muerte de su tercera esposa, iniciara una relación con ella. La naturaleza de esta relación debe ser entendida en su contexto. Betty,
Hemmings era propiedad de John Wales. No podía negarse a sus demandas, no podía abandonar la plantación, no podía buscar protección legal. Cualquier consentimiento que pudiera haber dado carecía de significado en un sistema donde ella no tenía ningún derecho sobre su propio cuerpo. Esta ausencia fundamental de libertad es el elemento central que debe recordarse al examinar las relaciones entre propietarios y personas esclavizadas. De la relación entre John Wales y Betty Hemmings nacieron 6 hijos: Robert, James, Tenia, Krita, Peter y Sally. Sally Hemmings nació en 1773, el mismo año en 1900 que murió John Wales. Esto significa que Sally y los otros hijos de Betty con Wales eran medio hermanos de Martha Jefferson, la esposa de Thomas. Cuando los Hemmings llegaron a Monticello, se trataba, en un sentido biológico, que las leyes de Virginia no reconocían. De la familia extendida de Martha Jefferson, Sally Hemmings llegó a Monticello como una niña pequeña. Creció en la casa grande, no en las cabañas de los trabajadores de campo, lo que le dio una posición relativamente privilegiada dentro de la jerarquía del sistema esclavista. Sus hermanos mayores, James y Robert, fueron entrenados como sirvientes domésticos y artesanos cualificados. James, en particular, acompañaría más tarde a Jefferson a Francia, donde sería entrenado como chef en la tradición culinaria francesa. El mundo de Monticello, la mansión que Jefferson diseñó y rediseñó obsesivamente a lo largo de su vida, era mucho más que una residencia. Era la manifestación física de sus ideales estéticos y sus contradicciones morales. Situada en la cima de una pequeña montaña cerca de Charlottesville, la casa combinaba elementos de la arquitectura clásica romana con innovaciones prácticas que reflejaban el ingenio de su creador. Jefferson equipó la mansión con dispositivos de su propia invención: una máquina para copiar cartas, un reloj que indicaba los días de la semana, puertas que se abrían automáticamente. Pero la elegancia de Monticello dependía del trabajo de personas esclavizadas que permanecían en gran medida invisibles para los visitantes. La mansión estaba diseñada para ocultar el trabajo esclavo que la hacía funcionar. Los sirvientes se movían por pasillos subterráneos y escaleras de servicio ocultas. Las cocinas, lavanderías y otras áreas de trabajo estaban situadas en dependencias separadas, conectadas a la casa principal por pasajes cubiertos. Los visitantes podían admirar la biblioteca de Jefferson, sus colecciones de arte y su mesa finamente servida sin confrontar directamente el sistema de explotación que hacía posible todo ello. En su apogeo, Monticello era el centro de una operación agrícola compleja que incluía varias plantaciones satélites. Más de 100 personas esclavizadas trabajaban en la propiedad en cualquier momento dado. Cultivaban tabaco, trigo y otros granos. Operaban un taller de clavos que Jefferson había establecido como fuente de ingresos en efectivo. Trabajaban como herreros, carpinteros, tejedores, hilanderos, jardineros, cocheros y sirvientes domésticos. Jefferson mantenía registros meticulosos de su propiedad humana, documentando nacimientos, muertes, compras, ventas y transferencias con la misma precisión que aplicaba a sus experimentos agrícolas y sus observaciones meteorológicas. Estos registros, conocidos como los Farm Books, proporcionarían eventualmente evidencia crucial para reconstruir la vida de Sally Hemings y su relación con Jefferson. Las contradicciones del ilustrado sería un error presentar a Jefferson como un hipócrita simple que no veía la contradicción entre sus palabras y sus acciones. Por el contrario, Jefferson estaba agudamente consciente de la tensión entre sus principios ilustrados y su participación en el sistema esclavista. En sus escritos condenó repetidamente la esclavitud como una
abominación moral, un crimen atroz y una institución que corrompía tanto al amo como al esclavo. En su borrador original de la Declaración de Independencia, Jefferson incluyó un pasaje que denunciaba el comercio de esclavos como una guerra cruel contra la naturaleza humana misma, violando sus derechos más sagrados de vida y libertad. Este pasaje fue eliminado del documento final por objeciones de delegados de Carolina del Sur y Georgia, así como de estados del norte cuyos comerciantes se beneficiaban del tráfico de esclavos. Jefferson también propuso, aunque sin éxito, leyes para la emancipación gradual en Virginia. En sus Notes on the State of Virginia, publicadas en 1785, elaboró un plan detallado por el cual los esclavizados serían liberados, educados a expensas del Estado y luego colonizados en algún lugar distante, posiblemente África o el Caribe. La idea de que los 1800 negros libres no podrían coexistir con los blancos en Estados Unidos era central a su pensamiento sobre la esclavitud. Sin embargo, Jefferson nunca llevó a la práctica sus propias propuestas. A lo largo de su vida, liberó solo a un puñado de esclavizados, todos ellos miembros de la familia Hemings. No liberó a ninguno en su testamento excepto a 5 hombres, también Hemings. Las más de 130 personas que permanecían esclavizadas en Monticello al momento de su muerte fueron vendidas para pagar sus considerables deudas. Las razones de esta parálisis moral eran múltiples. En parte era, una cuestión económica. Jefferson vivía muy por encima de sus medios, acumulando deudas que solo podían ser servidas mediante el trabajo de personas esclavizadas. Liberar a sus esclavos habría significado la ruina financiera. Pero también había algo más profundo, una incapacidad o falta de voluntad para desafiar el orden social en el que había nacido y del cual derivaba su estatus y su identidad. Jefferson era, en última instancia, un hombre de su tiempo y de su clase. Podía imaginar un mundo sin esclavitud en abstracto, pero no podía imaginarse a sí mismo fuera del sistema que lo sostenía. Esta limitación tendría consecuencias profundas para una joven llamada Sally Hemings, quien entraría en su vida en circunstancias que pondrían a prueba cada una de sus contradicciones. París. El encuentro que lo cambiaría todo. En 1784, el Congreso de la Confederación nombró a Thomas Jefferson ministro plenipotenciario ante la Corte de Francia, sucediendo a Benjamin Franklin en este prestigioso cargo diplomático. Jefferson, viudo desde la muerte de Marta en 1782, partió hacia París con su hija mayor, Marta, conocida como Patsy. Su hija menor, María, conocida como Polly, quedó en 1900 Virginia bajo el cuidado de familiares. Los años de Jefferson en París, de 1784 a 1789, fueron formativos tanto intelectual como personalmente. Se sumergió en la vida cultural francesa, visitando salones, teatros, museos y jardines. Entabló amistad con científicos, artistas y filósofos. Fue testigo de los eventos que conducirían a la Revolución Francesa y se convirtió en un entusiasta defensor de los principios revolucionarios, aunque eventualmente se horrorizaría ante el terror. En 1787, Jefferson decidió que era hora de que Polly, entonces de 9 años, se reuniera con él en Francia. Envió instrucciones de que la niña fuera acompañada en el viaje transatlántico por una mujer esclavizada, madura y responsable. Sin embargo, cuando el barco llegó a Londres, donde Polly fue recibida por Abigail Adams antes de continuar a París, la acompañante no era una mujer mayor, sino Sally Hemings, que entonces tenía aproximadamente 14 años. Las circunstancias exactas de por qué Sally fue enviada en lugar de una mujer mayor no están completamente documentadas. Es posible que fuera una decisión de conveniencia,
ya que Sally había servido previamente como niñera de Polly. Cualquiera que fuera, la razón, la llegada de Sally Hemings a París marcó el comienzo de una relación que duraría casi 4 décadas y que permanecería oculta, negada y disputada durante casi 2 siglos. Abigail Adams, al recibir a Polly en Londres, quedó impresionada con la joven Sally. En una carta a Jefferson, la describió como una muchacha atractiva, pero claramente demasiado joven e inexperta para haber sido la acompañante ideal para un viaje tan largo. Adams ofreció quedarse con Sally en Londres hasta que pudiera ser enviada de regreso a Virginia, pero Jefferson insistió en que ambas niñas viajaran a París. En París, Sally Hemings vivió en la residencia de Jefferson en el Hotel de Langeac, cerca de los Campos Elíseos. Sirvió como doncella de Polly y recibió un pequeño salario, registrado en las cuentas meticulosas de Jefferson. También fue vacunada contra la viruela y, según algunos registros, recibió lecciones de francés. Su hermano James, que había llegado a París antes, estaba siendo entrenado como chef en las cocinas de la residencia. Es importante notar que, bajo la ley francesa de la época, tanto Sally como James Hemings habrían podido reclamar su libertad. Francia no reconocía la esclavitud en su territorio metropolitano y varios casos judiciales habían establecido que los esclavizados traídos a Francia por sus amos podían demandar y obtener su libertad. Es casi seguro que tanto James como Sally estaban conscientes de esta posibilidad. El hecho de que ambos eventualmente regresaran a Virginia con Jefferson, renunciando a la oportunidad de ser libres en Francia, sugiere que hubo algún tipo de negociación o promesa de por medio. La imagen pública al final del siglo. Cuando Jefferson regresó a Estados Unidos en 1789, era uno de los hombres más respetados de la nueva República. Su reputación como autor de la Declaración de Independencia, su servicio diplomático en Francia y su conocida erudición lo hacían una figura casi venerada. George Washington lo nombró inmediatamente secretario de Estado en su primer gabinete. Durante la década de 1790, Jefferson emergió como el líder del Partido Demócrata Republicano, en oposición a los federalistas, liderados por Alexander Hamilton y John Adams. Defendía una visión de Estados Unidos como una república agraria de ciudadanos independientes, en contraste con la visión hamiltoniana de una nación comercial e industrial. Tras servir como vicepresidente bajo Adams de 1797 a 1801, Jefferson ganó la presidencia en la disputada elección de 1800, en lo que él llamó la Revolución de 1800. Su presidencia fue marcada por logros significativos. La compra de Luisiana en 1803 duplicó el tamaño del país. La expedición de Lewis y Clark exploró el territorio recién adquirido y llegó hasta el Océano Pacífico. Jefferson redujo la deuda nacional y mantuvo al país fuera de las guerras napoleónicas que devastaban Europa. En 1809, al final de su segundo mandato, Jefferson se retiró a Monticello, donde pasaría los últimos 17 años de su vida. Durante este período mantuvo una correspondencia voluminosa, recibió a innumerables visitantes que venían a rendir homenaje al sabio de Monticello y trabajó en la fundación de la Universidad de Virginia, que consideraba uno de sus logros más importantes. A lo largo de toda esta carrera pública distinguida, la otra cara de la vida de Jefferson permanecía en las sombras. En Monticello, Sally Hemings había dado a luz a varios hijos, todos ellos registrados meticulosamente en los Farm Books de Jefferson. La relación entre el presidente y la mujer esclavizada que era
Además, cuñada de su difunta esposa, continuaba, invisible para el mundo, pero presente en los pasillos y habitaciones de la mansión que Jefferson había diseñado para ocultar el trabajo que la sostenía. Esta era la imagen que Jefferson cultivaba y que el mundo aceptaba. El filósofo estadista, el defensor de la libertad, el arquitecto ilustrado de la democracia americana. Era una imagen parcialmente verdadera, pero fundamentalmente incompleta, una imagen que omitía la realidad de más de 600 personas esclavizadas y la relación con una mujer que no tenía la libertad de negarse a sus demandas. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder. La imposibilidad del consentimiento. Antes de examinar la evidencia de la relación entre Thomas Jefferson y Sally Hemings, es imperativo establecer un principio moral y analítico fundamental. Bajo las condiciones de la esclavitud, el consentimiento genuino era imposible. Esta no es una cuestión de interpretación histórica, sino de lógica básica sobre la naturaleza del consentimiento y la libertad. Sally Hemings era propiedad legal de Thomas Jefferson. Él tenía derecho legal a disponer de ella como quisiera. Podía venderla, regalarla, alquilarla a otros, castigarla físicamente o separarla de su familia. Ella no tenía derecho a negarse a ninguna demanda que él hiciera. No podía abandonar Monticello sin su permiso. No podía buscar protección legal contra él. No podía testificar contra él en ningún tribunal. Su cuerpo, según las leyes de Virginia, le pertenecía a él de la misma manera que le pertenecían sus caballos, sus muebles o su tierra. En estas circunstancias, cualquier consentimiento que Sally Hemings pudiera haber expresado carecía de significado moral. Cuando una persona no puede decir no sin arriesgar castigo, separación de sus hijos, venta a un destino desconocido u otras consecuencias terribles, entonces su sí no es un consentimiento libre, sino una forma de supervivencia bajo coacción. Esta realidad fundamental no cambia sin importar cuáles fueran los sentimientos personales de Jefferson hacia Sally o cómo la tratara en comparación con otros esclavizados. Algunos defensores de Jefferson han argumentado que la relación debe entenderse en el contexto de su tiempo, que juzgarla según estándares modernos es anacrónico. Este argumento tiene un mérito limitado. Es cierto que muchos contemporáneos de Jefferson mantenían relaciones similares con mujeres esclavizadas y que tales relaciones eran comunes en el sur esclavista. Pero la prevalencia de una práctica no la hace moral. Además, había personas en la época de Jefferson, tanto en Estados Unidos como en Europa, que reconocían la inmoralidad fundamental de la esclavitud y las relaciones de explotación que generaba. El propio Jefferson, en sus escritos teóricos, condenaba la esclavitud como un crimen contra la humanidad. La contradicción entre sus palabras y sus acciones no puede ser borrada apelando al contexto de su tiempo. Los años en París. La relación entre Jefferson y Sally Hemings parece haber comenzado durante su estadía en París, cuando ella tenía aproximadamente 15 o 16 años y él 44. La evidencia de esto proviene principalmente de las memorias de Madison, Hemings, hijo de Sally, quien en 1873 proporcionó un relato detallado de la historia de su madre a un periodista de Ohio. Según Madison Hemings, su madre quedó embarazada de Jefferson en París. Cuando llegó el momento de regresar a Virginia en 1789, Sally, consciente de que en Francia podía reclamar su libertad, inicialmente se negó a volver. Jefferson, según el relato de Madison, prometió cosas extraordinarias a Sally y hizo un tratado solemne con ella. Prometió que sus hijos serían liberados cuando cumplieran 21 años. Con esta promesa, Sally aceptó regresar a Virginia. El hijo que
Sally concibió en París, aparentemente murió poco después del nacimiento, o fue un mortinato, ya que no hay registros de este niño en Monticello. Sin embargo, el patrón que se estableció en París continuaría durante los siguientes 38 años. Es importante examinar las dinámicas de poder específicas de esta situación inicial. Sally Hemings era una adolescente de 15 años. Había sido esclavizada desde su nacimiento. Se encontraba en un país extranjero, lejos de su madre y del único hogar que había conocido. Thomas Jefferson era un hombre de 44 años, diplomático, intelectual célebre y su propietario legal. Era además el hombre que había tenido una relación análoga con su propio padre, John Wales, generando a la propia Sally y sus hermanos. Incluso en el territorio legalmente libre de Francia, la disparidad de poder entre ellos era inmensa. Sally no hablaba en francés inicialmente. No conocía a nadie fuera de la casa de Jefferson. No tenía dinero propio ni forma de mantenerse si abandonaba la protección de su amo. Su hermano James, que también podría haber reclamado su libertad, parece haber estado igualmente atado por su dependencia de Jefferson. La negociación que Madison Hemings describe no fue una negociación entre partes iguales. Fue una negociación en la que una adolescente esclavizada intentaba extraer lo máximo posible de una situación en la que tenía muy poco poder real. La promesa de libertad para sus futuros hijos era significativa, pero no era un contrato ejecutable. Dependía enteramente de la buena voluntad de Jefferson, una voluntad que podía cambiar en cualquier momento. De regreso a Monticello. Cuando Sally Hemings regresó a Monticello en 1789, tenía aproximadamente 16 años. Durante los siguientes 20 años daría a luz al menos a 6 hijos. Los registros de Jefferson en sus farm books documentan meticulosamente estos nacimientos. Harriet, nacida en 1795, murió en la infancia. Beverly, 1798, una hija sin nombre, 1799, murió en la infancia. Harriet, 1801, llamada así en honor a su hermana fallecida. Madison, 1805, y Eston, 1808. La correlación entre la presencia de Jefferson en Monticello y las concepciones de los hijos de Sally Hemings es notable. Un análisis estadístico realizado por el historiador Fraser Neyman en 2000 demostró que Jefferson estaba presente en Monticello aproximadamente 9 meses antes de cada nacimiento documentado de los hijos de Sally. La probabilidad de que esta correlación fuera coincidencia es extremadamente baja. Menos del 1% según el análisis de Neyman. Sally Hemings ocupaba una posición peculiar en la jerarquía de Monticello. No trabajaba en los campos ni en las manufacturas de la plantación. Servía como sirvienta de cámara, lo que significaba que sus deberes incluían el cuidado de la ropa de Jefferson, su habitación y sus necesidades personales. Tenía su propia habitación en las dependencias de sirvientes adyacentes a los aposentos de Jefferson, una ubicación que facilitaba la discreción. Los visitantes de Monticello ocasionalmente notaban a la familia Hemings y comentaban sobre su apariencia. Muchos de los Hemings, incluyendo a Sally y sus hijos, tenían piel muy clara debido a su ascendencia parcialmente europea. Un visitante describió a Sally como muy hermosa y notó que sus hijos se parecían notablemente a Jefferson. Otro observador comentó que algunos de los sirvientes de Monticello eran tan blancos que habrían pasado inadvertidos en una calle de cualquier ciudad. La vida de Sally en Monticello. Reconstruir la vida cotidiana de Sally Hemings presenta desafíos significativos. Ella misma era analfabeta, como la mayoría de las personas esclavizadas, a quienes las leyes de Virginia prohibían aprender a leer y escribir.
No dejó cartas, diarios, ni ningún testimonio directo de sus experiencias o sentimientos. Lo que sabemos de ella proviene principalmente de los registros de Jefferson, de las memorias de sus hijos y de las observaciones de visitantes a Monticello. Sabemos que Sally vivió en Monticello desde aproximadamente los 2 años hasta la muerte de Jefferson en 1826, excepto por los años en París. Su mundo estaba circunscrito a la plantación y sus alrededores inmediatos. A diferencia de sus hermanos varones, que a veces viajaban con Jefferson o eran enviados a realizar encargos, Sally parece haber permanecido en Monticello constantemente. Su posición como madre de los hijos de Jefferson le otorgaba ciertos privilegios dentro del sistema esclavista de Monticello. No realizaba trabajo físico pesado. Recibía raciones de ropa y alimentos superiores a las de los trabajadores de campo. Sus hijos fueron entrenados en oficios cualificados, en lugar de ser enviados a los campos. Pero estos privilegios deben entenderse en contexto. Seguía siendo una persona esclavizada, sin derechos legales, sin libertad de movimiento, sin control sobre su propio destino ni el de sus hijos. La relación de Sally con la familia blanca de Jefferson era complicada por la conexión biológica que las leyes de Virginia ignoraban, pero que todos en Monticello conocían. Sally era medio hermana de Martha Jefferson, la esposa fallecida de Thomas. Sus hijos con Jefferson eran, por lo tanto, primos de los hijos de Martha con Jefferson. Los hijos de Sally probablemente jugaban con los nietos de Jefferson cuando eran pequeños, antes de que las líneas de raza y estatus se endurecieran con la edad. Martha Jefferson Randolph, la hija mayor de Jefferson, vivía frecuentemente en Monticello con su esposo Thomas Mann Randolph y sus numerosos hijos. Ella supervisaba la casa y, por extensión, a los sirvientes, domésticos incluyendo a Sally. ¿Qué sabía Martha de la relación de su padre con la medio hermana de su madre muerta? ¿Cómo manejaba el conocimiento de que sus medios hermanos esclavizados trabajaban en la misma casa? Las fuentes históricas no proporcionan respuestas claras a estas preguntas, aunque la posterior negación vehemente de Martha de cualquier relación sugiere que el tema era profundamente perturbador para ella. El escándalo de 1802. La relación entre Jefferson y Sally Hemings no permaneció completamente secreta durante su vida. En 1802, durante el primer mandato presidencial de 1910, Jefferson, un periodista llamado James Callender, publicó acusaciones explícitas de que el presidente mantenía una relación con una esclava llamada Sally y había tenido varios hijos con ella. James Callender era un personaje complicado. Había sido anteriormente un aliado de Jefferson, escribiendo ataques virulentos contra los federalistas que Jefferson había financiado secretamente. Cuando Jefferson se convirtió en presidente, Callender esperaba ser recompensado con un puesto gubernamental. Jefferson, quizás preocupado por las tácticas poco escrupulosas de Callender, se negó. Furioso por lo que consideraba una traición, Callender se volvió contra su antiguo patrón. En el Richmond Recorder, Callender publicó una serie de artículos acusando a Jefferson de mantener como concubina a una esclava llamada Sally. Escribió que Jefferson había tenido varios hijos con ella, el mayor de los cuales tenía aproximadamente 10 o 12 años. Afirmó que Sally y sus hijos se parecen mucho a él. La acusación fue recogida y amplificada por la prensa federalista, ansiosa de dañar al presidente republicano. Jefferson nunca respondió públicamente a las acusaciones. Su política habitual ante ataques de prensa era el silencio, y mantuvo esa política en este caso. Sus aliados políticos negaron las acusaciones, pero Jefferson mismo nunca las desmintió directamente ni las confirmó. La reacción pública a las acusaciones de Callender
fue mixta. Sus enemigos políticos las usaron como munición, mientras que sus seguidores las descartaron como calumnias de un periodista resentido. Es notable que las acusaciones no dañaron seriamente la carrera política de Jefferson. Ganó la reelección en 1804 por un margen abrumador. Esto refleja varias realidades de la época: la aceptación generalizada de las relaciones entre hombres blancos y mujeres esclavizadas en el sur, el partidismo extremo que llevaba a los seguidores de Jefferson a defender cualquier cosa que dijera o hiciera, y quizás una cierta hipocresía sobre estándares sexuales que permitía a los hombres poderosos considerable latitud. Los hijos de Sally Hemings. Los 4 hijos de Sally Hemings que sobrevivieron hasta la edad adulta fueron Beverly, Harriet, Madison y Eston. Todos ellos eventualmente vivieron como personas libres, aunque por diferentes rutas y en diferentes momentos. Beverly Hemings nació en 1798. Fue entrenado como carpintero en Monticello, un oficio cualificado que le daba considerable valor económico. Según el relato de su hermano Madison, Beverly simplemente se fue de Monticello cuando tenía aproximadamente 21 años, alrededor de 1821 o 1822. Jefferson, aparentemente cumpliendo su promesa a Sally, no hizo ningún esfuerzo por recuperarlo. Beverly se estableció en Washington, D.C., donde se casó con una mujer blanca y sus hijos fueron a las mejores escuelas. Para todos los efectos prácticos, Beverly pasó como blanco y desapareció en la sociedad americana blanca. Harriet Hemings nació en 1801. Era descrita como muy clara de piel y atractiva. Al igual que su hermano Beverly, se le permitió abandonar Monticello alrededor de 1822. Jefferson le dio $50 para el viaje. Según Madison, Harriet también se casó con un hombre blanco en buena posición y pasó a la sociedad blanca. Sus descendientes, si los tuvo, probablemente nunca supieron de su ascendencia esclavizada. Madison Hemings nació en 1805. Su nombre fue dado en honor a James Madison, quien, según Madison Hemings, estuvo presente en Monticello poco antes de su nacimiento y pidió a la madre embarazada que le pusiera su nombre. Madison fue liberado en el testamento de Jefferson en 1826 junto con su hermano Eston. A diferencia de sus hermanos mayores, Madison vivió como un hombre negro libre, primero en Virginia y luego en Ohio. Se casó con una mujer libre de color y tuvo varios hijos. En 1873, proporcionó el testimonio oral detallado que se convirtió en una de las fuentes principales sobre la relación de su madre con Jefferson. Eston Hemings, el más joven, nació en 1808. Al igual que Madison, fue liberado en el testamento de Jefferson. Eston era músico talentoso, tocando el violín como Jefferson había hecho. Visitantes de Monticello comentaban sobre su notable parecido físico con Jefferson. Eston inicialmente vivió como hombre negro libre en Ohio, pero eventualmente se mudó a Wisconsin, donde él y su familia pasaron como blancos, cambiando su apellido de Hemings a Jefferson. Patrón que emerge de estos destinos es revelador. Los 4 hijos de Sally Hemings recibieron su libertad, cumpliendo aparentemente la promesa que Jefferson había hecho en París. Pero esa libertad vino con complicaciones. Para Beverly y Harriet, y eventualmente para Eston, la libertad significó abandonar su identidad como afroamericanos y pasar a la sociedad blanca. Para Madison, quien eligió vivir como hombre negro, la libertad significó una vida de precariedad económica y discriminación en una América donde los negros libres tenían pocos derechos. Elizabeth Hemings y la familia extendida, Sally Hemings no vivía en Monticello en aislamiento familiar. Su madre, Elizabeth Hemings, permaneció en la plantación hasta su muerte en 1807.
sus hermanos y hermanas, y sus numerosos sobrinos y sobrinas, constituían una red familiar extensa que atravesaba las líneas de la esclavitud. La familia Hemings ocupaba una posición única en Monticello. Eran los descendientes tanto de africanos esclavizados como del padre de Martha Jefferson. Esta conexión biológica con la familia blanca les otorgaba ciertos privilegios dentro del sistema esclavista de la plantación. Los Hemings tendían a trabajar como sirvientes domésticos y artesanos cualificados en lugar de trabajadores de campo. Varios de ellos recibieron su libertad durante la vida de Jefferson o en su testamento. James Hemings, el hermano de Sally, que había sido entrenado como chef en París, fue liberado por Jefferson en 1796. Fue el primer esclavo que Jefferson liberó formalmente. Robert Hemings, otro hermano, compró su libertad con la ayuda de un hombre blanco simpático. Mary Hemings, una hermana, fue vendida a un comerciante que era también su amante y padre de sus hijos. Él eventualmente la liberó a ella y a sus hijos. Sin embargo, no todos los Hemings corrieron la misma suerte. Muchos de los sobrinos y sobrinas de Sally, descendientes de sus hermanos y hermanas, permanecieron esclavizados. Cuando Jefferson murió con deudas considerables en 1826, más de 130 personas esclavizadas fueron vendidas para pagar a sus acreedores. Entre los vendidos estaban miembros de la familia Hemings que no habían sido específicamente liberados en el testamento de Jefferson. Familias fueron separadas, personas fueron vendidas a compradores desconocidos, vidas fueron destrozadas para liquidar las deudas de un hombre que había escrito que todos los hombres son creados iguales. La muerte de Jefferson y sus consecuencias. Thomas Jefferson murió el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la adopción de la Declaración de Independencia. John Adams, su viejo amigo y rival, murió el mismo día. Una coincidencia que los americanos de la época interpretaron como señal providencial. El testamento de Jefferson liberó a 5 personas esclavizadas: Joe Fawcett, Burwell Colbert, John Hemings, Madison Hemings y Eston Hemings. Los primeros 3 eran parientes de Sally Hemings, los últimos 2 eran sus hijos. Notablemente, Jefferson no liberó a Sally Hemings en su testamento. La razón de esta omisión es objeto de especulación. Es posible que Jefferson hubiera hecho arreglos informales para su liberación. Es posible que quisiera evitar llamar la atención sobre su relación con ella mediante un acto formal de manumisión. Es posible que simplemente la olvidara o que asumiera que su hija Martha cuidaría de ella. Lo que realmente sucedió fue que Martha Jefferson Randolph dio a Sally Hemings su tiempo, un arreglo informal que permitía a Sally vivir como persona libre sin los documentos legales de manumisión. Sally se mudó a Charlottesville, donde vivió con sus hijos Madison y Eston hasta su muerte alrededor de 1835. Nunca fue legalmente libre, pero tampoco fue reclamada como propiedad por los herederos de Jefferson. Sally Hemings pasó sus últimos años en una modesta casa en Charlottesville, cuidada por sus hijos. No dejó ningún testimonio escrito sobre su vida, sus sentimientos hacia Jefferson o sus experiencias como madre de sus hijos. Todo lo que sabemos de ella viene filtrado a través de otros: los registros de Jefferson, las memorias de su hijo Madison, las observaciones de visitantes y sirvientes. Su propia voz permanece silenciada por el analfabetismo que la esclavitud le impuso. El significado del silencio. El silencio de Sally Hemings es profundamente significativo. No es simplemente la ausencia de documentación, es el resultado directo de un sistema diseñado para silenciar a las personas que explotaba. Las leyes que prohibían enseñar a leer y escribir a los esclavizados no eran accidentales.
Eran mecanismos deliberados de control que privaban a millones de personas de la capacidad de registrar sus experiencias, defender sus derechos o transmitir sus historias. Cuando intentamos reconstruir la vida de Sally Hemings, nos encontramos constantemente con este silencio. ¿Qué sentía ella hacia Jefferson? Consideraba su relación con él una forma de supervivencia, una estrategia para proteger a sus hijos, algo parecido al afecto, o todo, o esto simultáneamente. ¿Cómo experimentaba la contradicción de ser la compañera íntima de un hombre que era también su propietario legal? ¿Qué pensaba cuando escuchaba a Jefferson hablar de libertad mientras ella permanecía esclavizada? No podemos responder estas preguntas con certeza. Lo que podemos hacer es reconocer que Sally Hemings era un ser humano completo con pensamientos, sentimientos y experiencias tan válidos como los de Jefferson, aunque la historia nos haya privado de acceso directo a ellos. Podemos resistir la tentación de romantizar su historia o de reducirla a una simple narrativa de villano y víctima. Y podemos insistir en que cualquier evaluación de la vida y el legado de Jefferson debe incluir una confrontación honesta con lo que hizo a ella y a los cientos de otras personas que mantuvo en esclavitud. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. El comienzo de la negación, incluso antes de la muerte de Jefferson. El proceso de negar y minimizar su relación con Sally Hemings había comenzado. Durante el escándalo de 1802 provocado por las publicaciones de James Callender, los aliados de Jefferson descartaron las acusaciones como calumnias de un enemigo, en político resentido. Algunos admitieron que tales relaciones eran comunes en el sur, pero negaron que Jefferson específicamente participara en ellas. Otros atacaron el carácter de Callender sin abordar directamente las acusaciones. La familia de Jefferson adoptó una posición de negación absoluta que mantendría durante generaciones. Según una tradición familiar que surgió después de la muerte de Jefferson, los hijos de Sally Hemings no habían sido engendrados por Thomas Jefferson, sino por Peter Carr, el sobrino de Jefferson, que había vivido en Monticello durante algunos años. Esta explicación alternativa se convirtió en la versión oficial de la familia Jefferson y fue aceptada por la mayoría de los historiadores durante más de un siglo. La atribución de la paternidad a Peter Carr o alternativamente a su hermano Samuel Carr era conveniente por varias razones. Los hermanos Carr estaban muertos para cuando la historia se consolidó, incapaces de confirmar o negar. Eran parientes de Jefferson, pero no el gran hombre mismo, lo que permitía reconocer alguna conexión familiar sin manchar directamente el legado del autor de la Declaración de Independencia. Y la historia encajaba con narrativas racistas sobre la sexualidad de las mujeres negras que culpaban a las víctimas de la explotación sexual sistemática de la esclavitud. Martha Jefferson Randolph, la hija de Jefferson, que había vivido frecuentemente en Monticello y supervisado la casa, fue particularmente vehemente en sus negaciones. Según testimonios familiares, insistió hasta su muerte en que su padre nunca había mantenido una relación inapropiada con ninguna mujer esclavizada. Esta negación fue transmitida a sus numerosos hijos y nietos, quienes la defendieron con igual fervor. La historiografía del siglo XIX. Durante la mayor parte del siglo XIX, la historiografía americana trató la relación Jefferson-Hemings como una calumnia desacreditada o simplemente la ignoró. Las primeras biografías de Jefferson, escritas por admiradores y correligionarios, presentaban al tercer presidente como un santo secular de la República Americana. Su propiedad de esclavos era reconocida pero minimizada, tratada como una desafortunada herencia de su tiempo que no reflejaba sus verdaderas convicciones.
La excepción más notable a este patrón de silencio fue el testimonio de Madison Hemmings, publicado en 1873 en el Pike County Republican, un pequeño periódico de Ohio. Madison, entonces de 68 años, proporcionó un relato detallado de la historia de su familia. Describió cómo su madre había quedado embarazada de Jefferson en París, cómo había negociado promesas de libertad para sus futuros hijos y cómo Jefferson había cumplido esas promesas. Madison afirmó explícitamente: Thomas Jefferson fue el padre de todos los hijos de mi madre. El testimonio de Madison Hemmings fue ignorado o descartado por los historiadores blancos de la época. Era, después de todo, el testimonio de un hombre negro en una América que sistemáticamente devaluaba las voces y experiencias de los afroamericanos. Los historiadores que mencionaban el testimonio lo trataban como una fabricación motivada por el deseo de reclamar una conexión con la grandeza, o como el resultado de la confusión de un anciano sobre eventos distantes. Esta actitud reflejaba los prejuicios raciales de la profesión histórica y de la sociedad americana en general. La historiografía del siglo XIX era abrumadoramente blanca, masculina y comprometida con una visión heroica de los padres fundadores. La idea de que Jefferson hubiera mantenido una relación prolongada con una mujer esclavizada era incompatible con esta visión. También era incompatible con la ideología de supremacía blanca que dominaba tanto el norte como el sur después del fin de la Reconstrucción. Los guardianes de la memoria, Monticello y la familia Jefferson. A lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, los descendientes de Jefferson funcionaron como guardianes celosos de su memoria. La Thomas Jefferson Foundation, establecida en 1923 para preservar Monticello como museo y monumento nacional, adoptó la posición oficial de que la historia de Sally Hemings era una calumnia sin fundamento. Los guías de Monticello no mencionaban a Sally Hemings en sus recorridos. Las exhibiciones del museo ignoraban la relación o la presentaban como una acusación desacreditada. Los descendientes de Jefferson, que servían en la junta directiva de la fundación, se oponían activamente a cualquier reconocimiento de la posibilidad de que la historia fuera verdadera. Esta supresión institucional tenía efectos reales en la comprensión pública de la historia. Millones de visitantes recorrieron Monticello a lo largo de las décadas sin escuchar jamás el nombre de Sally Hemings. Aprendieron sobre Jefferson el arquitecto, Jefferson el científico, Jefferson el estadista, pero no sobre Jefferson el propietario de esclavos que mantuvo una relación durante décadas con una mujer que era su propiedad legal. La familia Jefferson también mantuvo una separación estricta entre los descendientes blancos y negros del tercer presidente. Aunque los descendientes de Madison y Eston Hemmings vivían en Ohio, Wisconsin y otros estados, nunca fueron reconocidos como parte de la familia Jefferson. No fueron invitados a las reuniones familiares en Monticello. No fueron incluidos en las genealogías oficiales. Su existencia misma era tratada como un secreto vergonzoso o una mentira maliciosa. El revisionismo del siglo XX. Durante gran parte del siglo XX, la historiografía sobre Jefferson continuó minimizando o ignorando la historia de Sally Hemings. La biografía más influyente de Jefferson durante esta época fue la monumental obra de 6 volúmenes de Dumas Malone, publicada entre 1948 y 1981. Malone, un historiador del sur que admiraba profundamente a Jefferson, dedicó considerable esfuerzo a desacreditar las acusaciones sobre Sally Hemings. Malone argumentó que la relación era virtualmente imposible, dado el carácter de Jefferson y su devoción a la memoria de su esposa Martha. Aceptó acríticamente la explicación de los hermanos Carr, ofrecida por la familia Jefferson.
descartó el testimonio de Madison Hemmings como no confiable, sugiriendo que Madison había sido engañado sobre su paternidad o que simplemente mentía para reclamar prestigio. La interpretación de Malone reflejaba no solo prejuicios raciales, sino también una concepción particular de la historia que priorizaba los documentos escritos por élites blancas sobre los testimonios orales de afroamericanos. Desde esta perspectiva, la ausencia de una admisión escrita de Jefferson pesaba más que el testimonio directo de Madison Hemmings, los registros de nacimiento en los farm books, o la correlación entre la presencia de Jefferson en Monticello y las concepciones de los hijos de Sally. Sin embargo, voces disidentes comenzaron a surgir. En 1974, Fawn Brodie publicó Thomas Jefferson, An Intimate History, una biografía que tomaba en serio la relación con Sally Hemings. Brodie argumentó que la evidencia circunstancial era convincente y que los historiadores habían ignorado la historia, debido a prejuicios raciales y una devoción excesiva a Jefferson. Su libro fue un éxito de ventas, pero fue duramente criticado por historiadores académicos que la acusaron de especulación excesiva y psicoanálisis amateur. En 1997, Annette Gordon Reed, entonces profesora de Derecho y más tarde historiadora ganadora del premio Pulitzer, publicó Thomas Jefferson and Sally Hemings, An American Controversy. Gordon Reed no afirmó definitivamente que la relación había existido, sino que sometió la evidencia a un análisis legal riguroso. Demostró que los historiadores habían aplicado estándares de evidencia radicalmente diferentes a los testimonios de testigos negros y blancos. Cuando testigos blancos hacían afirmaciones sobre Jefferson, se les creía. Cuando testigos negros como Madison Hemmings hacían afirmaciones, se les descartaba. Esta doble vara de medir, argumentó Gordon Reed, era racismo disfrazado de método histórico. La evidencia del ADN. La controversia sobre Sally Hemings fue transformada radicalmente en 1998, cuando la revista Nature publicó los resultados de un estudio de ADN que comparaba los cromosomas y de descendientes masculinos de la línea Jefferson con descendientes masculinos de Eston Hemmings. El estudio fue conducido por Eugene Foster, un patólogo retirado, con la colaboración de genetistas de varias universidades. Los resultados fueron inequívocos. Los descendientes de Eston Hemmings portaban el mismo haplotipo de cromosoma Y que los descendientes varones de la línea Jefferson. Esto significaba que un hombre Jefferson había sido el padre biológico de al menos Eston Hemmings. Dado que el cromosoma Y se transmite de padre a hijo sin recombinación, la conexión genética era indiscutible. El estudio también examinó los descendientes de Thomas Woodson, un hombre que según algunas tradiciones familiares había sido el primer hijo de Sally Hemings con Jefferson, concebido en París. Los descendientes de Woodson no portaban el haplotipo Jefferson, lo que sugería que la tradición oral de esa familia era incorrecta, o al menos que Woodson no era hijo de un Jefferson. Crucialmente, el estudio no podía probar que Thomas Jefferson específicamente fuera el padre. Teóricamente, cualquier varón de la línea Jefferson podría haber engendrado a Eston. Sin embargo, un análisis de 2000 conducido por un comité de la Thomas Jefferson Foundation evaluó a todos los varones Jefferson que podrían haber tenido acceso a Sally Hemings. De 25 candidatos posibles, la gran mayoría fueron descartados por razones de edad, ubicación o documentación histórica. El comité concluyó que Thomas Jefferson era, con alta probabilidad, el padre de todos los hijos de Sally Hemings que sobrevivieron hasta la edad adulta. La resistencia a la evidencia. Notablemente, la publicación de la evidencia de ADN no terminó con la controversia. Un grupo de descendientes de Jefferson y algunos historiadores continuaron argumentando que la paternidad debía atribuirse a alguien más,
posiblemente Randolph Jefferson, el hermano menor de Thomas, o uno de los hijos de Randolph. La Thomas Jefferson Heritage Society, fundada en 2000 en parte como reacción a los hallazgos de ADN, comisionó su propio informe que disputaba las conclusiones de Mindaugas, la Thomas Jefferson Foundation. El informe argumentaba que Randolph Jefferson era un candidato más probable, porque supuestamente socializaba más frecuentemente con los esclavizados de Monticello. Esta hipótesis fue criticada por historiadores por basarse en evidencia débil y por ignorar la correlación estadística entre la presencia de Thomas en Monticello y las concepciones de los hijos de Sally. La resistencia a la evidencia de ADN ilustra cómo las inversiones emocionales e ideológicas pueden distorsionar la evaluación de hechos históricos. Para muchos descendientes blancos de Mindaugas Jefferson y para algunos admiradores del tercer presidente, aceptar la relación con Sally Hemings era difícil. Desafiaba la imagen de Jefferson como un caballero virtuoso dedicado a la memoria de su esposa. Exponía una hipocresía moral fundamental en el autor de la Declaración de Independencia. Y, para algunos, reconocer a los descendientes de Sally Hemings como familia significaba reconocer una conexión biológica que las ideologías raciales les habían enseñado a rechazar. El reconocimiento tardío. En los años siguientes a la publicación de los resultados de ADN, la posición oficial sobre la relación Jefferson-Hemings cambió gradualmente. La Thomas Jefferson Foundation, la organización que administra Monticello, publicó un informe en 2000 concluyendo que era muy probable que Jefferson fuera el padre de los hijos de Sally Hemings. El informe se basaba tanto en la evidencia de ADN como en el análisis histórico de Fraser Neyman sobre la correlación entre la presencia de Jefferson y las concepciones. Los recorridos por Monticello fueron revisados para incluir información sobre Sally Hemings y su familia. Se crearon exhibiciones sobre la vida de los esclavizados en la plantación. En 2017 se abrió al público la habitación donde se cree que Sally Hemings vivió durante años, un pequeño espacio junto a los aposentos de Jefferson que había sido usado como baño durante décadas. Quizás más significativamente, la Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson, después de años de debate interno, votó en 2003 para invitar a los descendientes documentados de Sally Hemings a participar en las reuniones familiares en Monticello. Esta invitación fue aceptada por algunos descendientes de Madison y Eston Hemings, que asistieron a reuniones en 2003 y años posteriores. Sin embargo, el reconocimiento vino con limitaciones y controversias. No todos los descendientes blancos de Jefferson aceptaron a sus primos negros de buena gana. Las reuniones familiares fueron a veces tensas, y la Asociación de Descendientes de Monticello, un grupo separado de la Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson, continúa negando membresía a los descendientes de Sally Hemings, argumentando que la evidencia de paternidad no es concluyente. El costo humano del silencio. Durante casi 200 años, la negación de la relación Jefferson-Hemings tuvo consecuencias reales para personas reales. Los descendientes de Sally Hemings vivieron con el conocimiento de su conexión con uno de los hombres más famosos de la historia americana, pero fueron tratados como mentirosos o fantasiosos cuando intentaban compartir esta historia. Madison Hemings proporcionó su testimonio en 1873, sabiendo probablemente que sería ignorado o descartado. Murió en 1877 sin ver ningún reconocimiento oficial de la verdad de sus palabras. Sus descendientes heredaron tanto la historia familiar como el escepticismo con que era recibida. Eston Hemings y su familia tomaron una decisión diferente. Abandonaron su
identidad como afroamericanos y pasaron como blancos. Esta decisión les permitió escapar de la discriminación racial, pero al costo de negar su herencia y vivir con el temor de ser descubiertos. Los descendientes de Easton, que vivieron como blancos, no supieron de su conexión con Sally Hemings, hasta que investigadores los localizaron para el estudio de ADN de 1998. Beverly y Harriet Hemings desaparecieron en la sociedad blanca tan completamente que sus descendientes, si los tienen, probablemente no conocen su historia. Esta desaparición era el destino que Jefferson y la sociedad esclavista habían preparado para ellos. Una libertad condicional basada en la negación de su identidad. Para la comunidad afroamericana en general, la negación de la historia de Sally Hemings era parte de un patrón más amplio de borrado histórico. Las experiencias de las personas esclavizadas, incluyendo la explotación sexual sistemática de las mujeres, fueron minimizadas o ignoradas en la historiografía dominante. Los testimonios de afroamericanos fueron tratados como menos confiables que los de blancos. La historia fue escrita como si los millones de personas esclavizadas fueran actores secundarios en sus propias vidas. Las instituciones y la memoria selectiva. La supresión de la historia de Sally Hemings no fue solo un acto de descendientes individuales de Jefferson o de historiadores particulares. Fue también una función de instituciones americanas que tenían interés en mantener una imagen particular de los padres fundadores. El sistema educativo americano presentaba a Jefferson como un héroe sin complicaciones, el autor de la Declaración de Independencia, el defensor de la libertad religiosa, el arquitecto de la democracia. Su propiedad de esclavos era mencionada, si acaso, como una nota al pie, una concesión a su tiempo que no afectaba su grandeza esencial. La relación con Sally Hemings simplemente no se enseñaba. Los monumentos y memoriales dedicados a Jefferson, incluyendo el Jefferson Memorial en Washington, D.C., lo presentaban como un símbolo de ideales americanos sin reconocer las contradicciones de su vida. Las palabras de la Declaración de Independencia estaban inscritas en mármol, pero no había mención de las personas esclavizadas que trabajaron para que Jefferson pudiera escribirlas. Esta memoria selectiva servía funciones ideológicas importantes. Permitía a los americanos blancos celebrar su herencia nacional sin confrontar incómodas verdades sobre la esclavitud. Permitía presentar a Estados Unidos como una nación fundada en principios de libertad e igualdad, ignorando que esos principios fueron articulados por hombres que mantenían a otros seres humanos en esclavitud, y permitía mantener jerarquías raciales, presentándolas como naturales e inevitables, en lugar de como construcciones sociales impuestas por la violencia. El reconocimiento tardío de la relación Jefferson-Hemings forma parte de una reconsideración más amplia de la historia americana que ha ocurrido desde el movimiento por los derechos civiles. Los historiadores han comenzado a contar las historias de personas previamente marginadas, esclavizados, mujeres, pueblos indígenas, inmigrantes. Los monumentos han sido cuestionados, renombrados o removidos. La comprensión de los padres fundadores se ha vuelto más matizada, reconociendo tanto sus logros como sus fallos morales. Este proceso de reconsideración no ha sido fácil ni está completo. Continúa habiendo resistencia a reconocer aspectos incómodos de la historia americana. Las guerras culturales sobre cómo enseñar la historia de la esclavitud en las escuelas muestran que las preguntas sobre memoria histórica siguen siendo profundamente contestadas. La historia de Sally Hemings, después de casi 2 siglos de negación, es ahora generalmente aceptada, pero las lecciones que deberíamos extraer de ella siguen siendo objeto de debate. Parte 4.
reconocimiento, legado y reflexión moral. La verdad emerge. El reconocimiento de la relación entre Thomas Jefferson y Sally Hemings representa uno de los cambios más significativos en la historiografía americana del último medio siglo. Lo que durante generaciones fue tratado como calumnia o especulación es ahora aceptado por la inmensa mayoría de los historiadores como hecho histórico establecido. Este cambio no ocurrió de manera aislada. Formó parte de una transformación más amplia en cómo los americanos entienden su historia nacional. El movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960 no solo luchó por la igualdad legal, también desafió las narrativas históricas que habían justificado la desigualdad. Los historiadores afroamericanos y sus aliados comenzaron a recuperar las experiencias de las personas esclavizadas, utilizando registros de plantaciones, testimonios orales, narrativas de esclavos y otras fuentes que habían sido ignoradas. La historiografía de la esclavitud se transformó radicalmente. Donde antes los historiadores blancos del sur habían presentado la esclavitud como una institución benigna y paternalista, los nuevos historiadores documentaron su brutalidad sistemática. Donde antes se había ignorado la resistencia de los esclavizados, ahora se estudiaban las múltiples formas en que las personas esclavizadas habían luchado por su dignidad y libertad. Y donde antes las relaciones entre propietarios y mujeres esclavizadas habían sido romanizadas o ignoradas, ahora se reconocían como lo que eran: explotación sexual facilitada por el poder absoluto. En este contexto, la historia de Sally Hemings adquirió un nuevo significado. Ya no era simplemente una curiosidad sobre la vida privada de un presidente. Era un caso emblemático que ilustraba las contradicciones fundamentales de la República Americana. El hombre que escribió que todos los hombres son creados iguales había mantenido una relación durante décadas con una mujer que era su propiedad legal, una mujer que no tenía ningún derecho que él estuviera obligado a respetar. Lo que la historia revela, la historia de Jefferson y Sally Hemings, revela verdades incómodas no solo sobre un individuo, sino sobre el sistema de la esclavitud americana y los fundamentos de la República. Primero, revela la absoluta vulnerabilidad de las mujeres esclavizadas a la explotación sexual. Sally Hemings no fue un caso aislado. La evidencia histórica sugiere que las relaciones sexuales entre propietarios blancos y mujeres esclavizadas eran extremadamente comunes en el sur esclavista. Los registros de plantaciones muestran generaciones de niños de raza mixta. Los censos documentan poblaciones de mulatos que no pueden explicarse sin reconocer la prevalencia de estas relaciones. Los testimonios de personas esclavizadas describen repetidamente la vulnerabilidad de las mujeres a las demandas sexuales de sus propietarios y supervisores. Esta explotación era estructural, no incidental. Las leyes que definían la esclavitud por línea materna incentivaban activamente a los propietarios a engendrar hijos con mujeres esclavizadas, ya que esos hijos nacían como esclavos y aumentaban la riqueza del propietario. Las leyes que prohibían a los esclavizados testificar contra blancos significaban que las mujeres esclavizadas no tenían recurso legal contra el abuso sexual. Las normas sociales que definían a las mujeres negras como inherentemente disponibles sexualmente proporcionaban justificación ideológica para la violación sistemática. Segundo, la historia revela la profundidad de las contradicciones en el corazón del proyecto americano. Jefferson no era simplemente un hipócrita, era un hombre que genuinamente creía en los principios de libertad e igualdad mientras participaba activamente en un sistema que negaba esos principios a millones de personas.
Esta contradicción no era accidental ni podía resolverse con buenas intenciones. Estaba incorporada en las estructuras económicas, legales y sociales de la América temprana. La Constitución de 1787, ese documento venerado como fundamento de la democracia americana, protegió explícitamente la esclavitud. La cláusula de los 3/5 contó a las personas esclavizadas como 3/5 de una persona para propósitos de representación, otorgando a los estados esclavistas poder político adicional basado en personas que no podían votar. La cláusula del esclavo fugitivo obligaba a los estados libres a devolver a los esclavizados que escapaban. El comercio de esclavos fue protegido hasta 1808. Estas concesiones a la esclavitud fueron el precio de la unión, el compromiso que los padres fundadores hicieron para crear una nación. Tercero, la historia revela los mecanismos por los cuales las sociedades suprimen verdades incómodas sobre su pasado. Durante casi 2 siglos, la relación Jefferson-Hemings fue negada, minimizada, ignorada y explicada de maneras que protegían la imagen de Jefferson y la narrativa heroica de la fundación americana. Esta supresión no fue espontánea, fue activamente mantenida por descendientes, instituciones y profesionales que tenían interés en mantener cierta versión de la historia. Visitar Monticello hoy es una experiencia muy diferente de lo que era hace unas décadas. La Thomas Jefferson Foundation ha realizado esfuerzos significativos para presentar una imagen más completa de la vida en la plantación, incluyendo las vidas de las personas esclavizadas. Los recorridos ahora incluyen información sobre Sally Hemings y su familia. Se han restaurado espacios donde vivían y trabajaban los esclavizados, incluyendo Mulberry Row, el camino donde estaban ubicados los talleres y algunas de las viviendas de esclavos. La habitación donde se cree que Sally Hemings vivió durante años, un pequeño espacio de aproximadamente 15 metros cuadrados adyacente a los aposentos de Jefferson, fue abierta al público en 2017 después de años de investigación arqueológica e histórica. Las exhibiciones del museo ahora cuentan historias de personas esclavizadas individuales, recuperando sus nombres, sus habilidades, sus familias y, cuando es posible, sus destinos después de la muerte de Jefferson. Se hace un esfuerzo consciente por presentar a estas personas como seres humanos completos con sus propias historias, no simplemente como propiedad o como telón de fondo para la vida de Jefferson. Sin embargo, Monticello sigue siendo fundamentalmente un monumento a Jefferson. La mansión domina la propiedad. Los recorridos siguen centrándose principalmente en sus logros intelectuales, políticos y arquitectónicos. Las historias de las personas esclavizadas, aunque ahora incluidas, siguen siendo secundarias a la narrativa principal. Hay una tensión inherente en intentar conmemorar tanto al propietario de esclavos como a las personas que esclavizó, una tensión que probablemente no puede resolverse completamente. Los descendientes Hoy, los descendientes documentados de Sally Hemings y Thomas Jefferson, viven en todo Estados Unidos. Algunos son blancos, descendientes de Beverly, Harriet y Eston Hemings, que pasaron a la sociedad blanca. Otros son negros, descendientes principalmente de Madison Hemings, que vivió abiertamente como afroamericano. Esta diversidad racial entre los descendientes de la misma pareja ilustra vívidamente las arbitrariedades de la construcción racial americana. Los descendientes de Madison Hemings han sido los más activos en preservar y compartir la historia familiar. Organizaciones como la Thomas Jefferson Foundation y la Getting Word African American Oral History Project en Monticello han trabajado para documentar estas historias familiares, muchas de las cuales se habían transmitido oralmente durante generaciones.
Para estos descendientes, el reconocimiento de la relación Jefferson-Hemings tiene un significado profundo. Durante generaciones, sus familias habían mantenido historias que el mundo oficial descartaba como fantasías o mentiras. La confirmación de esas historias mediante evidencia de ADN e investigación histórica representó una vindicación de la memoria familiar y un reconocimiento de su lugar en la historia americana. Al mismo tiempo, el reconocimiento ha planteado preguntas complejas. ¿Qué significa ser descendiente, tanto de un propietario de esclavos como de una persona esclavizada? ¿Cómo se reconcilia el orgullo en la conexión con una figura histórica importante, con la conciencia de la explotación que esa conexión representa? Es el reconocimiento de la familia Blanca Jefferson algo que debe buscarse o es otra forma de validar estructuras de poder históricas? Diferentes descendientes han respondido a estas preguntas de diferentes maneras. Algunos han abrazado la conexión con Jefferson, participando en reuniones familiares y eventos en Monticello. Otros han sido más ambivalentes, señalando que la relación entre Jefferson y Sally Hemings fue, fundamentalmente, una relación de explotación. Todavía otros han enfatizado la importancia de honrar a Sally Hemings y a sus hijos en sus propios términos, no simplemente como apéndices de la historia de Jefferson. Reflexiones sobre el poder y la memoria. La historia de Thomas Jefferson y Sally Hemings nos obliga a confrontar preguntas fundamentales sobre el poder, la memoria y la justicia histórica. ¿Cómo debemos juzgar a las figuras del pasado? Esta pregunta no tiene una respuesta simple. Por un lado, el anacronismo, juzgar el pasado exclusivamente según los estándares del presente, puede llevar a malentendidos históricos. Por otro lado, un relativismo histórico extremo que excusa cualquier atrocidad porque era normal en su tiempo, abandona la posibilidad de juicio moral. Jefferson sabía que la esclavitud era un crimen moral. Lo dijo repetidamente. Que no actuara según ese conocimiento es un fracaso moral que podemos y debemos nombrar como tal. ¿Cómo debemos recordar a los padres fundadores? La tendencia durante mucho tiempo fue la hagiografía, la creación de santos cívicos que encarnaban virtudes nacionales. Esta tendencia está siendo cuestionada, no para reemplazar a los santos con villanos, sino para reconocer la complejidad de seres humanos reales. Jefferson fue genuinamente brillante, genuinamente comprometido con principios de libertad en abstracto, y genuinamente un explotador de seres humanos en la práctica. Todas estas cosas son verdaderas simultáneamente. ¿Qué les debemos a las víctimas de la historia? El reconocimiento de la verdad es un primer paso necesario, pero insuficiente. Durante casi 2 siglos, las voces de Sally Hemings, Madison, Hemings y otros fueron silenciadas o ignoradas. El reconocimiento tardío de la verdad de sus testimonios es una forma de justicia, pero no deshace el daño causado por generaciones de negación. La pregunta más difícil es si alguna forma de reparación es posible o apropiada. Esta pregunta va más allá de la historia de Sally Hemings para abarcar toda la institución de la esclavitud americana. Los descendientes de personas esclavizadas continúan experimentando las consecuencias de esa institución en forma de desigualdades de riqueza, educación, salud y oportunidades. ¿Tiene la sociedad americana alguna obligación de abordar estas desigualdades? ¿Cómo se vería la justicia para un crimen de tal magnitud? La relevancia contemporánea. La historia de Jefferson y Sally Hemings no es solo un asunto del pasado. Tiene resonancias directas con debates contemporáneos sobre raza, memoria e identidad nacional en Estados Unidos.
Los debates sobre monumentos y memoriales han colocado la cuestión de cómo recordamos la historia en el centro de la vida pública. Los monumentos a figuras confederadas han sido removidos en muchas ciudades. Escuelas y edificios nombrados en honor a propietarios de mineros esclavos han sido renombrados. El Jefferson Memorial en Washington sigue en pie, pero hay quienes argumentan que debería ser contextualizado de alguna manera para reconocer las contradicciones de su sujeto. Los debates sobre cómo enseñar la historia de la esclavitud en las escuelas se han vuelto intensamente políticos. Algunos estados han aprobado leyes que limitan cómo los maestros pueden discutir el racismo y sus efectos históricos. Los defensores de estas leyes argumentan que quieren evitar que los estudiantes blancos se sientan culpables por la historia. Los críticos argumentan que las leyes están diseñadas para blanquear la historia y evitar confrontaciones incómodas con el pasado. La historia de Sally Hemings también tiene relevancia para debates contemporáneos sobre el consentimiento sexual y el poder. En una época de mayor conciencia sobre el acoso sexual y el abuso de poder, la incapacidad estructural de las mujeres esclavizadas para dar consentimiento genuino es especialmente pertinente. La relación Jefferson-Hemings no puede ser entendida como una historia de amor. Debe ser entendida como una expresión de poder absoluto. Hacia una comprensión más completa, la historia de Thomas Jefferson y Sally Hemings nos recuerda que la historia es siempre más complicada de lo que quisiéramos. Los héroes tienen fallos profundos. Las víctimas encuentran formas de sobrevivir y a veces de negociar pequeñas victorias dentro de sistemas opresivos. Las verdades incómodas pueden ser suprimidas durante generaciones, pero eventualmente emergen. Sally Hemings pasó casi toda su vida en Monticello, desde su infancia hasta su muerte aproximada en 1835. Sobrevivió a su madre, a varios de sus hermanos y hermanas, a muchos de sus sobrinos y sobrinas y a Thomas Jefferson. Vio a sus hijos crecer y obtener su libertad, cumpliendo la promesa que Jefferson aparentemente le había hecho en París décadas antes. Nunca aprendió a leer ni a escribir. Nunca dejó un testimonio directo de sus experiencias. Su voz nos llega solo indirectamente, a través de su hijo Madison, a través de los registros de Jefferson, a través de las observaciones de otros. No podemos saber qué pensaba Sally Hemings sobre su vida, sobre Jefferson, sobre sus hijos, sobre el mundo. Lo que podemos hacer es reconocer que ella fue un ser humano completo, con pensamientos y sentimientos y experiencias tan válidos como los de cualquier persona, aunque la historia nos haya privado de acceso directo a ellos. Podemos reconocer que su vida fue profundamente afectada por un sistema de esclavitud que le negó los derechos más básicos. Y podemos reconocer que la historia de su relación con Jefferson nos dice algo importante, no solo sobre el pasado, sino sobre las continuidades entre ese pasado y nuestro presente. Thomas Jefferson murió el 4 de julio de 1826. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron: ¿es el 4? El hombre que había escrito que todos los hombres son creados iguales, murió sin haber liberado a la gran mayoría de las personas que había esclavizado. Sus deudas consumieron su patrimonio y más de 130 personas fueron vendidas para pagarlas. El epitafio que Jefferson compuso para sí mismo menciona 3 logros: la autoría de la Declaración de Independencia, la autoría del Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa y la fundación de la Universidad de Virginia. No menciona su presidencia. Tampoco menciona, por supuesto, a las más de 600 personas que esclavizó a lo largo de su vida, ni a la mujer con quien tuvo 6 hijos, ni a esos hijos mismos
El silencio del epitafio es elocuente, representa la capacidad de los poderosos para controlar las narrativas sobre sus propias vidas, para decidir qué se recuerda y qué se olvida. Durante casi 2 siglos, ese control se mantuvo en gran medida. Ahora, finalmente, las otras historias están siendo contadas. Reflexión final. La historia de Thomas Jefferson y Sally Hemings es, en última instancia, una historia sobre el abismo entre los ideales y la realidad, entre las palabras y las acciones, entre lo que una sociedad dice creer y lo que realmente practica. Es una historia que nos recuerda que los fundadores de naciones pueden ser simultáneamente visionarios y explotadores, que los monumentos pueden ocultar tanto como revelan, y que la justicia para las víctimas del pasado requiere como mínimo el reconocimiento de la verdad de sus experiencias. Sally Hemings no eligió su vida. Nació en esclavitud, fue llevada a París como adolescente, regresó a Virginia con promesas que dependían de la buena voluntad de su propietario. Tuvo hijos que nacieron esclavizados y murió sin haber sido jamás legalmente libre. Su historia fue negada durante casi 2 siglos por personas que consideraban la verdad demasiado incómoda para ser aceptada. Hoy esa verdad es reconocida. Es un paso pequeño, tardío e insuficiente, pero es un paso. Y nos recuerda que la memoria histórica nunca está cerrada, que las historias suprimidas pueden eventualmente emerger y que la obligación de confrontar honestamente el pasado es siempre presente. La contradicción que Thomas Jefferson encarnó, escribiendo sobre la igualdad de todos los hombres mientras mantenía a cientos de personas en esclavitud, no era una anomalía. Era el fundamento sobre el cual se construyó la República Americana. Confrontar esa contradicción no es un acto de destrucción, sino de comprensión, un paso necesario hacia una nación que pueda finalmente vivir según los principios que proclama.